A ver. Bueno, buenos días. Yo soy Emilio Delgado, ¿no? La mayoría me conoce de aquí ya. Si no es porque sé de redes neuronales, es porque hago el tonto. Y bueno, ya para romper un poco el hielo, pues vamos a ver hoy un poquito de lo que son las redes neuronales. Vale, esa es la idea básica de la que nacen las redes neuronales, que es el perceptrón. No sé si alguno de aquí lo conocéis o no, un poquito. Las redes neuronales normalmente se pueden compartir por varios pesos y vías. Normalmente siempre tienen una entrada vía y varios pesos. Si tiene un único peso, significaría que tú le estás proporcionando al perceptrón una única característica, una columna de un data frame. O si tiene varios pesos, le proporciona varias características, ¿no? Eso ahora veremos un poquito cómo seleccionar esas características más adelante. Lógicamente, lo que tienen estos perceptrones son funciones de activación y de adición o suma. Si os fijáis, la adición o suma es la multiplicación, el sumatorio de los pesos por la propia característica de entrada, sería un valor numérico en este caso, más las vías. Normalmente las vías vais a observar que muchas veces hace una estandarización a W elevado a T por X elevado a T, porque las vías se consideran como un peso más, el peso cero. El W de cero serían esas vías. Una vez ya tienes toda esa adición del perceptrón, de esas características, lo que se hace es pasarle una función de activación, que normalmente pueden ser funciones lineales o no lineales, aunque las no lineales se comportan mejor. Fijaros que ahí la que está, una muy simple, es 1 si es mayor o igual que 0, o 0 si es menor que 0. Es decir, podría ser una clasificación binaria simple, es decir, o 0 o 1. Y lo que tenemos es el output, que normalmente se denota con ese circunflejo arriba de la Y. Son las predicciones, ¿vale? Lo que ha generado nuestra red. Este perceptrón nace principalmente a raíz de la exposición, bueno, más bien del paper de neuronas biológicas que hicieron Maculo y Pitt. Lo que pasa es que luego ya se extendió, ¿vale? Se extendió al ámbito matemático y, bueno, pues lo que asimila el comportamiento de una neurona. Este es el simple. ¿De dónde vienen las redes neuronales? Pues, bueno, esto es una ilustración de cómo funciona un perceptrón. Como veis, multiplica los pesos, lo suma, le suma las vías también y los pasa a la función de activación y lo que te devuelve es una salida, un perceptrón simple. De hecho, este perceptrón, yo las veces que lo he empleado, se ha utilizado muchas veces para detectar cáncer de mama en base a características numéricas. O sea, parece que es muy simple, pero tiene utilidad. Y luego ya aquí viene el término de red neuronal, que es el perceptrón multicapa. Tiene una capa de entrada que es la de la izquierda, una hidden layer que son las del medio y quizá un poquito la intermedia, la que está en naranja y azul, y luego la de salida que es la última capa, ¿vale? Como veis, se trabaja con matrices o tensores en TensorFlow y lo que se hace es coger esos pesos y multiplicarlos por las características de entrada. Fijaros que si yo, si puedes cambiarlo, si yo tengo por aquí, vamos, sí, no te preocupes, tienes que irte en la otra pantalla, déjame compartir. Si yo tengo un perceptrón, ¿vale? Aquí tengo función de adición y función de activación, normalmente se representa como Z. Aquí tengo mi salida. Vamos a suponer que esta tiene dos características de entrada. 1, W2, la vía, doble vía, ¿vale? Aquí tengo X1 y X2, ¿vale? Fijaros que mi salida es esta. ¿De dónde viene esta salida? Pues esta salida viene de, a la función de activación, pasarle el sumatorio de X1, ¿vale? Bueno, de XY, porque el vía lo voy a llamar W0, ¿vale? Que es el peso inicial, y X0. Entonces sería el sumatorio de hasta n características que tengamos, CI igual a 0, XY por WI. Y esta es la función de activación. Y esto sería mi predicción. Este es el comportamiento de lo que sería un perceptrón simple. ¿Vale? Fijaros que este modelo se puede complicar más. ¿Cómo lo puedo complicar más? Bueno, si lo tienen... Bueno, lo va a ver. ¿Cómo se va a complicar esto más? Bueno, pues a una neurona, en vez de tener una neurona, pues puedo tener. O sea, vamos a poner 3 neuronas, 3 neuronas y una de salida. ¿Vale? Aquí voy a entrar X1. Pero claro, cada neurona tiene una vía. Le paso la vía 1, X2, la vía 2, ¿vale?
X3, la vía 3. ¿Vale? Y todas estas neuronas vamos a suponer que están densamente conectadas. Densamente conectadas es que tiene una entrada por aquí, otra por aquí, y otra por aquí. Ahora, esta por aquí, esta por aquí, y esta por aquí, y esta por igual. ¿Vale? Y ahora ya todas estas van a la neurona final. La neurona final, ¿qué me va a dar? Me va a dar lo que quiero predecir. ¿Vale? Claro, fijaros que ya tenemos una, dos. ¿Cuántos parámetros de entrada va a tener? Pues va a tener dos parámetros y dos parámetros, ¿no? Cada uno, de inicio. Pero fijaros que esta va a tener tres parámetros y tres parámetros. Y además, tened en cuenta que hay que meterle otra vía. Por cada neurona hay una vía. ¿Vale? Normalmente vale uno la vía. Vamos a poner B, normalmente se denotan con 1, 1, 1, 2 y 1, 3. ¿Por qué? Porque esto es una capa distinta. ¿Vale? Esto es una hidden layer. ¿Vale? Esto sería la input layer. Y esta de aquí, pues mi output layer. Ahora veremos que no siempre va a ser una neurona de salida, porque dependiendo de lo que queramos predecir, podemos devolver o el resultado numérico o una probabilidad en n casi. Ahora veremos. ¿Vale? O sea, y de aquí es donde nace el concepto de red neuronal, que es el perceptrón multicapa ese de ahí, ¿vale? Como habéis visto, bueno, pues se hace con tensores, te hace una matriz. Sería un 2, 3, un 2, 3, bueno, pues tendría, en este caso sería lineal, W1, W2, W3, quizás podrían meter uno para la vía, pero bueno, eso ya depende. Y lo que se hace es trabajar con tensores. ¿Por qué? Porque Google, no sé si conocen la CPU, bueno, la CPU sí, la gráfica se introdujo en 1990, no, perdón, 2003, entre 2003 y 2010, ¿vale? En las competiciones de redes neuronales convolucionales, para hacer cálculos sobre tensores, ¿vale? Luego Google lo que hizo fue desarrollar CPU, que son unidades de procesamiento de tensores, que al fin y al cabo lo que hacen es agilizar estos cálculos matriciales, que al fin y al cabo ya habéis visto que son, coger, hacer multiplicaciones de matrices en este caso, hace suma, pasarlo a una función de activación que le dará un determinado valor y con ese valor ya vemos cómo se va a ir optimizando. Al fin y al cabo el proceso de una red neuronal, que lo tengo ilustrado ahí más adelante, ¿puedes compartir otra vez la pantalla? Así no pasa. Se va a hacer bastante sencillo en función de distintas funciones matemáticas. La pantalla 2. ¿Vale? ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo? Con eso que veis ahí. Eso es el proceso de aprendizaje de una red neuronal. La input ya la conocéis. Los weights también los conocéis. Y luego fijaros que tenéis varias layers, una predicción, una loss function, que ahora veremos cómo va, y un optimizador. Si os fijáis, lo que va a hacer la propia red neuronal es coger esos pesos, esas entradas, las va a pasar por las capas, va a hacer unas predicciones. Eso va a ser parte de una etapa, porque la red neuronal tiene varias etapas. Y lo que va a hacer es comparar cómo de bueno es la predicción que ha hecho respecto de la etiqueta que se le ha pasado. Como sabéis, tiene que estar etiquetada un aprendizaje supervisado. ¿Vale? Con eso nos va a dar un score, que será pues, la salida de la función de pérdida. Y con esa pérdida va a pasársela al optimizador. El optimizador también es una función matemática, que ahora la veremos más hacia adelante, que lo que hace es actualizar esos pesos de tal forma que la red neuronal genere mejores predicciones. Hay mucha matemática detrás, no os asustéis. Y como veis, bueno, pues es el principal proceso. Entonces, al fin de cuentas sería como pasarle un objeto. La red neuronal a su manera va a intentar ver qué es ese objeto, predecir qué es ese objeto. Va a compararlo con la etiqueta, nos va a dar una función de pérdida, nos va a dar esa pérdida y en función de esa pérdida va a generar un optimizador. Ese optimizador va a actualizar los pesos y va a volver a dar otra etapa. ¿Vale? Al fin y al cabo es, como por así decirlo, un forzador. Hace, por ejemplo, una espada de primera, sale un poquito dentada y tiene que volver a darle otra vuelta hasta que la va perfeccionando. Vale. La función de pérdida. Esa, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues medir la desviación entre lo que predice y lo que tú tenías etiquetado. ¿Por qué el logaritmo? ¿Por qué el logaritmo, Javi?
Porque cuando vale 1, el logaritmo vale 0. Y cuando... es decir, si tu i con sombrero tiene el mismo valor que tu i, Eso. quiere decir que es correcto. Entonces, si vale 1, el logaritmo va a valer 0, entonces tiene 0. Y si vale 0, va a valer 0 el valor, y entonces también va a valer 0. Eso es. Y entonces, fíjate, claro, fíjate que tiende a valores entre 0 y 1, ¿no? Cuando lo multiplicas por el logaritmo. Al fin y al cabo, decrecenta un poco la función. ¿Cuál es la idea? Vale, paso otra vez a la pizarra. Ya, imaginaros que tengo una red neuronal simple. ¿Vale? Aquí voy a tener mi función de pérdida, ¿vale? Mi loss function. ¿Vale? Y esto es lo que predigo, ¿vale? Imaginaros que 0. ¿Qué queréis que predigamos? ¿El 0 o el 1? 0, ¿no? Imaginaros que lo que queremos, lo que se quiere predecir es 0. Cuanto más cerca esté de 0, menos pérdida hay, ¿no? Cuanto más cerca esté de 1, más pérdida hay. ¿Cómo se la función? ¿Por qué se usa el logaritmo? Para mantenerla entre valores entre 0 y 1 y acrecentarle que sea así un poquito también. Imaginaros otro caso. Imaginaros que ahora en vez de un 0, pues quiero predecir un 1. ¿Vale? Si me aproxima a 0 será una función alta y si me aproxima a 1. Así es como funcionan las funciones de pérdida. Normalmente se usa la de... Ahí os las tengo puestas, ¿vale? La binaria cross entropy para clasificaciones binarias 0,1. Para one-hot encoding se utiliza la categorical cross entropy y sin one-hot encoding la categorical cross entropy. Os explico aquí en la pizarra lo que es el one-hot. Imaginaros que, yo qué sé, tengo 4 etiquetas, ¿vale? 1, la 2, la 3 y la 4. Esto sería, si yo le paso a mi red neuronal los valores tal cual en un entero, una sparse, categórica, cross entropy, ¿vale? Imaginaros, yo puedo representar de diferentes formas la información, ¿no? Imaginaros que ahora en vez de un 2, 3, 4, imaginaros la etiqueta 4, ¿vale? Me hago un vector. 0, 0, 0, 1. 4 no. ¿Sí? Esto es un one-hot encoding. Y diréis, por cada etiqueta, si yo tengo 50 etiquetas, ¿qué tengo que hacerlo yo? Pues no. Hay una función yanquera que te lo hace. Y te devuelve esos cálculos ya hechos. Que está en la librería de tf.keras, que ahora lo veremos también, no os preocupéis. .utils se llama tu categórica. ¿Vale? ¿Qué le tengo que pasar a eso? Le tengo que pasar en la array de etiqueta, donde tendrá almacenada la etiqueta, lo vamos a ver con el ejemplo de la red que abajo. Y el número de clases. Tiene un parámetro que se llama num_classes y ahí pues le dices 10 clases, 20 clases, 30, las que tengas, ¿vale? No tiene más. Entonces, básicamente, esto es la función de pérdida. Y así es como una red neuronal puede decir en una medida cómo está bien o cómo está mal. Ahora veremos también después métrica para ver si el modelo es bueno o no. O sea, no os preocupéis. Pero básicamente yo quiero que os quedéis con esta idea. ¿Vale? ¿Por qué se usa el one-hot encoding? Porque ahora veréis que para la salida de las redes neuronales hay diferentes funciones. Tangencial, sigmoide, relu, la soma. ¿Vale? La soma, que lo voy a introducir un poco, ¿vale? Es E elevado a la aparición de la evidencia, J, entre el sumatorio de E de hasta N, la voy a llamar I, por no liarla más, hasta I, ¿vale? La evidencia. ¿Vale? ¿Por qué se hace esto? Porque somos normalmente cuando la red neuronal predice, imaginaros que queremos predecir, clasificar en 5 clases, ¿vale? Para clasificar en 5 clases con SOMBA tenemos que poner 5 neuronas de salida, ¿vale?
y cada neurona me va a dar la probabilidad de que pertenezca a esa clase. Entonces, voy a tener algo del estilo 0,1, 0,2, 3, 0,4, ya llevaríamos 7, 0,1, 0,2. Entonces, imaginaros que estas son clases, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Lógicamente, aquí la red neuronal te está diciendo que hay mucho más probabilidad de que pertenezca a la clase 3. ¿Vale? Por eso hay diferentes funciones de sentido de la red. ¿Vale? Y por eso es necesario el tema del tu categórico. Porque son más lo que hace, para agilizar los cálculos y tal, la red neuronal, lo que hace es comparar estos vectores con estas probabilidades. No comparar exactamente, sino de la probabilidad a la hora de calcular la entropía. ¿Vale? Y luego, bueno, si queremos hacer binaria, pues puedo usar una sigmoide o una ReLU. La sigmoide no lineal, pero un poquito más lineal que la tangencial o la ReLU. Y yo normalmente cuando programo cocinas de clasificación binaria uso ReLU o tangencial. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que para multiclases la que más se utiliza es esta. De hecho, en Anemoi la que se está usando es esta. Por lo menos la que uso. ¿Vale? Esto es la softmax, ¿no? Que sí. O sea, esos números que nos han dado ahí, el 0,1, 0,2, etcétera, ¿no? Esto de aquí, sí. Esos son Probabilidades de pertenencia. Eso es el resultado que daría la red neuronal. Esta es muy limitada. Pero después de pasarle el softmax, ¿no? Claro, o sea, lo que hace la neurona de salida aquí, ¿vale? La función de activación que tiene, ¿sí? ¿Vale? Es softmax. Y es lo último que aplica, ¿vale? Vale. Siempre se usa esta función A ver, depende. Si quieres clasificar en multiclase, el 95% de cosas que veas van a ser como son. No, porque la softmax lo que hace es premiar a los valores que son más altos, ¿no? Es decir, hace mayor aparición, ¿no? Mayor aparición, mayor evidencia, se llama evidencia. ¿Vale? Lo único que usa la E, ¿vale? Sí. Para que esté entre valores entre 0 y 1. O sea, tú siempre que predigan una red neuronal con softmax, si tú haces la suma de esto, ¿vale? Sí, claro. Siempre tiene que dar 1. Esto, por la propia definición de la función, claro. Tiene que dar 1, claro. ¿Vale? Al fin y al cabo es como calcular una probabilidad. ¿no? Sí. ¿Vale? Luego tenéis la sigmoide, que se llama así, ¿vale? Que era, por si lo queréis saber. La tangencial, la tan-H, la ReLU también. La ReLU, esto lo explico porque también es interesante. La ReLU normalmente es una función tal que así. Esto es 0, va así y luego hace así, ¿no? Si no me equivoco yo. Creo que sí. ¿Vale? Luego hay una variante que es LiQuIReLU, ¿vale? Os la escribo por aquí. El LiQuIReLU lo único que hace es a esta función, en vez de ser así, que sea directamente 0 con valores negativos, le da un poquito de pendiente. ¿Vale? Para que se comporte mejor con posibles valores negativos, porque luego a la hora de normalizar, hacer el cálculo y tal, pues puede haber valores negativos. Vale. De hecho, en Anemoi, en la que estoy haciendo yo, le cambié de ReLU a LiQuIReLU y me ha cogido un poquito más de precisión y de accuracy. Pero bueno, lo vamos viendo tranquilos, ¿vale? O sea, de momento yo lo que quiero que os quedéis es principalmente con lo de softmax, cómo funciona un poquito el perceptrón multicapa, que es la base. De hecho, las redes densas son perceptrones multicapa densamente conectados, ¿vale? Y la diferencia entre one-hot encoding y el Spark categórico, cuando sea una u otra. Si tenéis clasificación binaria, pues la binary cross entropy, ¿vale? Hay esas tres funciones de pérdida, ¿vale? Y en Keras ya veréis que es lo mismo, exactamente lo mismo. Es poner la que tú necesitas. ¿Vale? Entonces, para recapitular un poco, ya que tengo aquí la pizarra. Si voy a borrar esto, vamos a ver un poquito cómo es esto. Porque sí que es cierto que es difícil simplificarlo. Vale. Hemos dicho, vamos a suponer que hay 3 neuronas, ¿vale? Una necesidad.
¿Cómo funciona esto? Meto los datitos, ¿vale? Todo esto tiene lo mismo que hemos visto antes, son perceptrones simples cada neuronita, ¿vale? Cuando yo voy hacia aquí, cuando los datos fluyen hacia aquí, ¿vale? ¿Sí? Esto se llama forward propagation, ¿vale? Que esto es lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, meto los pesos, calculo los pesos, los valores, tal, hago una predicción y mido cómo de bueno es. Ahora, la parte que nos queda es porque vosotros diréis, claro, si hace una predicción, esto tiene que actualizarse de alguna forma para ir afinando, ¿no? Ahora lo que nos queda es el paso que hace hacia atrás, que se llama actualización de peso o el backward propagation. ¿Vale? ¿Por qué os cuento esta chapa? Porque en el backward propagation, ¿vale? Entra en juego la función de optimización, que es la que vamos a ver ahora seguida después de esto. ¿Vale? Entonces, quedaros con la copla. Cojo, le entro los datos, ¿vale? Le entro los datos. Paso los valores. Hago el forward, que es todo ese paso. Genero la pérdida y ahora con la pérdida hay que ver cómo se optimiza estos pesos y estas redes neuronales, ¿vale? Luego hay mucho tema más. Vale. ¿Cómo pensáis que puede ir la función de optimización? Si esto, imaginaros, ¿vale? Esto es la loss, ¿vale? Y esto pues son, pues yo que sé, vamos a hacerlo ahora respecto a un peso, ¿vale? Con este peso, imaginaros, W1. Estoy aquí ahora mismo. O sea, tiene una pérdida alta para ese peso, ¿no? ¿Cómo podría optimizar eso? De tal forma que alcance lo que se llama mínimo global de la función. Con el gradiente. Hacer la derivada respecto de este punto. Te sale la recta tangente a ese punto. Y ahora calcular el gradiente. Y el gradiente, normalmente, ¿por qué se hace negativo? Aquí el gradiente siempre se pone un signo negativo delante. Pero aquí en este caso el gradiente, ¿dónde me diría que tire? Bueno, depende de lo que quieras hacer. Claro, pero imagínate, me va a salir que hace aquí, ¿no? ¿Por qué es negativo? Porque si es negativo, cancelo esto y lo mando para acá. Imagínate que ahora respecto de aquí me va hacia allí, ¿no? Porque estoy incrementando la pérdida. Pues me va a decir que para incrementar la pérdida, normalmente esto hace un poquito de cálculo para ver cuando aumente y cuando disminuye la pendiente, ¿sabes? La recta. Ahora imagínate que me dice que para acá aumenta, pues entonces le pongo el negativo y para acá. Y esto va a ir de tal forma que va a dar en la siguiente etapa, estos son etapas, ¿vale? Hacer el cálculo por etapas. Siguiente etapa me va a decir aquí, y luego aquí, ¿vale? ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de la red neuronal? Alcanzar el mínimo global. ¿De qué función? De la función de pérdida. ¿Cómo se llaman estos pasos? Función de optimización. Entonces, la idea detrás de esto, de esta optimización, es buscar el mínimo global de la función. Luego vamos a ver que hay que corregir casos, que lo tengo puesto ahí también, que puedo tener una función, pues yo qué sé. Imaginaros, porque no veo tan perfecto. Imaginaros que la función se queda aquí atascada. Porque esto es un mínimo local, no global. Entonces la idea es esto. Hay una cosina que normalmente se llama momentum, que es un parámetro de los optimizadores. Lo que hace, ¿habéis visto una bola cuando la empujáis un poquito así, le dais un poquito para que suba una rampa? Pues lo mismo. ¿Vale? Pero eso ahora ya os digo, ahora lo veremos tranquilo. ¿Vale? Yo quiero que os quedéis con la copia de esto. ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? O... Es mucha, ¿vale? Yo sé que es mucha, pero... Entiendo que también tienes que definir previamente a qué velocidad te acercas, ¿no? El momentum es parametrizable, o sea, un hiperparámetro. Los hiperparámetros... No, pero me refiero no en el momento, sino arriba. Aquí. Sí, cuando das el primer paso. Sí, eso lo iba a meter ahora. Claro, Eso es lo que se llama learning rate. Que normalmente pues, está entre valores entre 0,01, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando lo inicializo en mis redes, lo pongo a 0,001. ¿Vale? Y luego, de hecho, hay también una cosa, los calvas, si sabéis qué son, ¿no? Los calvas, cuando está ejecutándose un algoritmo, tú puedes hacer un calva en tiempo de ejecución y decirle al algoritmo, oye, hazme esto. ¿Vale? Esos calvas tú los puedes hacer de tal forma que si, por ejemplo, imagínate, en 10 etapas no te mejora la pérdida de validación, ahora veremos eso. Te puedo decir, oye, el learning rate, si estaba a 0,01, bájamelo a 0,001. ¿Vale? O sea, eso, o sea, me parece que no, tiene muchas cosas esto. Pero bueno, yo quiero que te quedes con eso. O sea, que tú lo que haces es multiplicarlo por un learning rate, el gradiente este para verlo. Habrá que tener cuidado con eso, porque si lo haces muy pequeño, estará muy despacio,
Pero y si lo lo hace hace muy grande, puede que no converja. puede que te haga un overfit. Se sobreajusta los datos de entrenamiento y entonces ya. Vale. Parece que no, pero aunque sea automático esto, luego hay muchas cosas nuestras. ¿Vale? Entonces, eso, lo único que va a disminuir o va a aumentar, pues el learning rate. Lo multiplica lo que te dé por el learning rate. ¿Vale? Ahora sí. Voy a pasar ahí. Vale, eso es la función de optimización. ¿Vale? Como veis hay 50.890 optimizadores, ¿vale? ¿Qué podéis ver ahí? Pues bueno, como va un poquito cada optimizador, ¿vale? Os he puesto la gráfica porque lo veáis un poquito. Yo normalmente uso el Adam, que si miráis un poquito la función, vais a ver por qué va. Y fijaros que el que más se utiliza normalmente en cosas que yo he visto es el Adam o RMS Pro, ¿vale? Pero vamos, que un optimizador viene todos del SGD y optimizadores más nuevos son variaciones de los antiguos. ¿Por qué se suelen utilizar los optimizadores nuevos? Porque suelen converger antes y requieren menos tiempo. Lógicamente te puede interesar más uno u otro dependiendo de lo que tú quieras. ¿Vale? Fijaros que hay RMS Prop, el SGD que es el Stochastic Gradient Descent, el Adagra, el Ada Delta, había el NADAM también por ahí, o sea, hay un montón de optimizadores. Yo casi siempre uso el ADAM, ¿vale? Pues si os fijáis en la gráfica, el que va un poquito mejor. Y requiere menos tiempo computacional, lógicamente. Os he dejado por ahí las formulinas también de cómo funciona un optimizador, ¿vale? Como veis, tiene muchas cosas y lo que hace es pues, hacer los diferentes gradientes, las derivadas y tal, y actualiza el peso. Tema 1 es el instante siguiente, la etapa siguiente, ¿vale? Cuando pones subíndice tema 1, si por ejemplo el WT es para la etapa 9, el tema 1 es de la etapa 10, el peso, ¿vale? Son estados temporales. Y eso sería un poquito lo que hacen las funciones de optimización. Bueno, ya lo habéis visto aquí en la pizarrita. Intentando buscar el mínimo global de la función. Entonces, cuando se hace el backward propagation, lo único que se hace es actualizar los pesos y intentar un poquito que prediga mejor la red neuronal. Y así funciona. Dígamelo. ¿Lo puedes pasar para la posición? Sí. Vamos a ver, la fórmula esa del optimizador, ¿no? Sí. El incremento de omega de t. ¿no? Incremento de omega de t. De W de t, ¿no? En el tema 1, ¿no? En la última línea. Sí, el incremento, vale, sí. ¿Vale? El incremento. Sí. En el caso de que no usamos un optimizador, ¿no? Sí, vale. Lo que tendrías en la parte de delante, el primer factor, ¿no? Que es la fracción exacta que tiene una raíz cuadrada en el denominador, eso sería como un 1, ¿no? Y lo único que sí, se multiplicaría por el learning rate. Es que luego cada optimizador... Por el learning eso, rate, ¿no? Sí. Lo he puesto a modo genérico porque luego dependiendo del optimizador que uses, varían los parámetros. Que, por ejemplo, el Adam tiene dos betas, ¿vale? Que son dos parámetros diferentes, beta 1 y beta 2. El Stochastic Gradient Descent también tiene el momentum. El RMS Pro se basa también en el Stochastic Gradient Descent y incorpora algunas cocinas más de beta. Otros tienen un epsilon, ¿vale? O sea que... Sí. Esto es lo que cambia con los optimizadores, ¿no? Es decir, si yo aquí no tuviera optimizador, esto sería mi uno sería el gradiente por el learning rate. Claro, gradiente no, que sería esto, ¿no? Claro. Vale. Pero al fin y al cabo ten en cuenta que casi siempre va a tener parámetros, pues si no, no tiene sentido. O sea, sería, lo haces a mano, multiplica y ya está, ¿sabes? Lo cascas. ¿Vale? Pero sí, o sea, es como dice. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda más? O... Ahí, vale. Ahora vamos ya al tema de hiperparámetros. ¿Vale? Los hiperparámetros ya es lo que tocamos nosotros. ¿Vale? He empezado por el base, ¿vale? Bueno, aparte de lo que hemos visto ya, que el optimizador, siempre es bueno ir probando con varios optimizadores, por lo menos un par o tres. Y ahora lo que viene es el procesamiento de los datos, ¿vale? En redes neuronales, los datos de entrenamiento normalmente se pueden procesar de tres formas. En batch completo, que es el primero, ¿vale? Mini batch, es decir, coger el batch y hacerlo conjuntos más pequeñitos, ¿vale? Y el stochastic. El stochastic sería procesar de ejemplo en ejemplo. Y ahora diréis,
¿Por qué se hace esto? Bueno, yo no sé si algunos lo habéis planteado, ¿por qué se hace así? Bueno, a veces el más completo es complicado hacerlo de un golpe por el tema de memoria, etcétera, ¿no? Sí, aparte, pero aparte de los recursos computacionales. Si tú haces un batch completo, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo y ahora a ver si así lo pillo. Si tú haces un batch completo, ¿no? Hasta que no procese todos los datos, hace el forward y luego el backward, ¿no? Si yo lo hago por mini batch, es decir, le paso un pequeño subconjunto del conjunto grande, va afinando, ¿no? Va actualizando un poquito más rápido, ¿no? Los parámetros. Y puede hacer que incluso la red aprenda un poquito más rápido y aprenda mejor. ¿Vale? El más empleado es el mini batch. Ahora veréis por qué. ¿Vale? ¿Lo has pillado, Javi? Sí. Vale, y el estocástico, bueno, con uno, como podéis imaginar, el estocástico da muchas vueltas hasta que encuentre el óptimo. Tiene que acabar procesar un ejemplo. Yo siempre soy partidario del mini batch. ¿Vale? Y normalmente los mini batch es recomendable que los cojáis que sean divisores del tamaño total del conjunto, ¿vale? ¿Sí? Vale, y ahí os he puesto las gráficas para que veáis pues cómo funciona un poquito cada uno. O sea, cómo en función de tenéis la pérdida y el comportamiento de cada uno. Fijaros que también el hecho de que os mini batch, conjunto más grande o menos grande, también varía, ¿eh? ¿Vale? Sí. O sea, fijaros, el 512, 256, bueno, el 512 se comporta un poquito mejor, ¿veis la función? El 256 tampoco se comporta mal, pero no me gusta mucho ese pico de ahí que tiene. Y el 1024 yo lo tiraba a la basura. ¿Vale? De hecho, lo estáis viendo que converge un poquito antes el de 512 que el de 256. Es que es un poquito más lineal. No tiene ese pico ahí a la izquierda arriba. Estoy en la gráfica de abajo, ¿vale? O sea que a mí me gusta un poquito más. Vale. Y ahí os muestro por qué. Fijaros. El batch, ¿vale? Y el mini batch. Z son, bueno, uno sería la función de pérdida y otro es peso más o menos. Y fijaros, el mini batch sí que es cierto que da un poquito más vueltas que el batch, pero llega muchísimo antes y es mucho más liviano a la hora de recursos computacionales. Pero cada uno de los pasos del mini batch es muchísimo más, más sencillo y más barato computacionalmente que cada uno de los pasos de batch, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, mira el estocástico lo que hace. O sea, el estocástico es una locura. A veces puede haber casos que te funcionen muy bien, por ejemplo, en conjuntos de datos muy reducidos, que son muy pequeños, pero sí que es cierto que cuando tienes muchos datos no te las puedes hacer un estocástico, porque es que no te interesa, ¿no? Está continuamente actualizando parámetros y eso también lleva coste. ¿Vale? Entonces, la idea normalmente cuando tienes conjunto de datos grandes es hacer un mini batch. Que te guste más o menos el tamaño del mini batch, pues eso ya depende de ti también, de cómo lo veas. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahí? Estáis viendo que esto no es solo darle al botón del ordenador. O sea, esto tiene lo suyo detrás. Para ahí he puesto también, por si lo queréis ver, la importancia de cada uno y por qué. O sea, está bastante bien. Esa de Stack Overflow, tenéis el enlace también. Y está bastante bien explicado, ¿vale? No voy a entrar mucho más en detalle. Bueno, sí deciros que la JS mayúscula, si os la encontráis en literatura y cosas de esas, es la función de pérdida. ¿Vale? Y las tetas suelen ser los pesos. Y aquí es donde viene ya el guay. ¿Alguno de aquí sabe qué es el dropout? A ver, viéndolo ahí un poquito. Cosas de esas. ¿Vale? Normalmente se suele aplicar un dropout de entre 0,2 y 0,4. Es rara vez se aplica más, ¿vale? Y fijaros que lo que se hace son desconectar neuronas aleatoriamente en cada etapa, justamente para eso, para evitar sobreaprendizaje, ¿no? Porque si no, cada neurona se acostumbra a su labor y ya está. Entonces, por así decirlo, es ponerse un poco más difícil la red neuronal para que aprenda y aprenda bien. Casi siempre, yo he visto utilización de dropout. Casi todas las redes que he visto que no son mías, casi siempre hay dropout, en el 90% de los casos. Es muy raro que no haya dropout. ¿Vale? Y si lo usáis, yo os recomiendo que sea entre 0,25 y 0,3. ¿Vale? Si veis que hay más pérdida, cosas y tal, que no os cuadran o hay overfitting, fijaros también un poquito, que ahora lo veremos en regularizadores y cómo están los datos. ¿Sí? De todos modos, no os preocupéis porque ahora veremos, cuando hagamos las redes,
Vaya a ver por qué se usa. Dígamelo. ¿El dropout se hace antes, después o durante el entrenamiento? El dropout sí. Es una capa que se le aplica al modelo. Cuando tú generas el modelo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, añado una capa densa de 512 neuronas. Seguida esa capa, tú aplicas una capa de dropout, ¿vale? Es intrínseco al propio modelo. Y se quitan algunas neuronas, ¿no? Sí, pero lo hace aleatoriamente. Y después de eso se entrena. No, o sea, durante el entrenamiento se desactiva, por ejemplo, un dropout del 30%. Se desactiva el 30% de las neuronas de la capa y entrena, ¿vale? Y en la siguiente iteración se desactiva un 20% distinto. Es aleatorio. Vale. Claro, ahí está la gracia, ¿no? Vale. No, entiendo. Claro, pues si desactiva siempre la misma, volvemos al mismo caso. Se entrena siempre la misma y aprende siempre la misma. Desactiva una y el resto que queda en la capa no aprende. El 30% de las neuronas de esa capa. Claro. O el porcentaje tú. Y el 70% aprende una cosa diferente también. Claro, al haber desconectado. Claro, ve ejemplos distintos, valores distintos. No ve siempre los mismos valores o muy parecidos. Ahí está la gracia de esto. Vale. Vale. Aquí viene lo guay. Esto sí me gusta a mí. Estos son regularizadores, ¿vale? El argmin y todo eso y tal, ¿vale? ¿Veis que la he perdido, no? Lo tengo puesto abajo, por eso he puesto la función en negrita abajo. Es la función de pérdida, ¿vale? No, ni puto caso. Lo que pasa es que está bastante bien explicado y estaban bien las funciones y me gustaba, ¿vale? Los regularizadores, que yo lo he usado en la de Anemoy, están el L1 y el L2, ¿vale? Y claro, son alternativas también a evitar el uso de batch normalization, ¿vale? Las capas de batch normalization, que no me acuerdo si las he puesto aquí. No. Vale. Las capas de batch normalization lo único que hacen es normalizar un poquito los valores para reducir el tiempo de cómputo, ¿vale? Ya os voy adelantando, aunque lo veremos ahora también después, que cuando le paséis los datos a un modelo, si se los podéis pasar normalizados, mejor. Podéis hacer la mítica de coger a los datos, restarle la media y dividirlo entre la desviación estándar. O si son imágenes, dividirlas entre 255. ¿Vale? Porque lo de 255 va de 0 a 255 el valor de los píxeles, ¿vale? Regularizadores. Tienen una lambda, esa lambda es un hiperparámetro que se lo da el programado de la red, ¿vale? Sería similar al learning rate de la función de optimización, pero fijaros que aquí ahora estamos sumando a los pesos o restando, ¿vale? Normalmente es restando, pero bueno, ahí lo vamos a dejar de momento. Porque al fin y al cabo lo que le está haciendo es a la función de optimización darle más coste, ¿vale? Optimiza un poquito mejor. Porque al fin y al cabo está incrementando, aunque no se ve ahí, está incrementando la pérdida total. Pues está sumando a la pérdida, ¿vale? Entonces, fijaros que esa lambda es manual y luego tenemos la L1 y la L2. La L1 normalmente se usa cuando el modelo es complejo y imaginaros que hay una característica que le da peso enorme en la red, ¿vale? Y queréis que esa característica tienda a cero, pues porque no os sirve o hace que el modelo tenga overfitting o hace que el modelo tenga underfitting, ¿vale? Entonces, el L1 se aplica normalmente cuando se quiere que ese peso tienda a cero, ¿vale? Esa característica tiende a cero. ¿Cuándo se usa la L2? Cuando los valores están correlacionados. En el caso de Anemoy, por ejemplo, yo he usado L2 porque tanto la velocidad del viento como la potencia están correlacionados. En un 91% lo estuve calculando el otro día. ¿Vale? Entonces, bueno, he tenido una alternativa. Como veis, una es el valor absoluto, que lógicamente será mayor que la del cuadrado, son valores pequeñitos. Y la otra es, pues, el cuadrado, ¿vale? ¿Tenía alguna duda hasta ahí? Vale. Y ahora, eso que estáis viendo ahí es un caso de overfitting. Fijaros el test cómo se comporta y cómo se comporta el tren. ¿Vale? Ha dejado de compartir, ¿no? Sí. Comparte la pantalla y ya está, no te preocupes. Eso ha sido el lag que me habrán pasado. ¿Vale? Entonces, la idea es esa, pasarnos los datos de validación. A ver, en este caso pone test, pero podría ser validación fácilmente, ¿vale? Que ya lo veréis ahora cuando hagamos el modelo. Entonces, ¿vosotros ahí qué haríais? Pregunto, con lo que hemos visto, aunque sea un poco chato.
Quizá aumentar el lambda del regularizador. Vale, una opción. Otra opción. ¿Lo de dropout mayor o puede ser? Otra opción. Queda una que es tocha. Me ha pasado muchas veces que había intentado programar lo que sea o hacer lo que sea. Y había dicho, dice, hostia, tío, dice, esto es muy complejo. Te voy a hacer lo más simple. Lo hace simple y funciona de puta madre comparado con lo complejo. Vamos a quitarle capas a la red. Simplifica un poquito el modelo. ¿Vale? Pero vamos, que ya os digo yo la respuesta. ¿Vale? ¿Ves? Modifico el parámetro, la red, aplico regularizadores. Pues bueno, ahí tenéis la respuesta. No, ahora ya en serio. La respuesta es un poquito de prueba y error, ¿vale? Que al fin y al cabo es lo que tenéis que intentar. Fijaros, se reduce el base ahí también es importante, lo hemos visto antes. Se pueden añadir regularizadores, se puede añadir dropout, minimizar el número de capas, ¿vale? Al fin y al cabo es lo que es más complejo dentro del deep learning, de las redes neuronales. El saber cómo modificar las cosas para obtener lo que quieren. También os digo, os podéis centrar principalmente en que sean errores de vuestro modelo de las capas, o puede ser que los datos estén mal estratificados o repartidos, que es justamente lo que nos está pasando con Anemoy, con el tema de que hay mucho cero y muy poco, ahí hay muy poca etiqueta de las otras, ¿vale? Entonces, bueno. Y ahora, tipos de redes neuronales, ahí tenéis 50.000, digamos, y porque no me cabía la imagen entera y más, ¿vale? Bueno, a lo mejor lo parten dos grabaciones, sí, sigo grabando, ¿lo veas, ¿eh? Sí. Vale, pues comparte y ya está. ¿Vale? Sí, ya está, no te preocupes. Ya va mejor. ¿Tiene poca batería? No, bueno, no hay mucha batería, pero sobre todo es que La wifi. va súper mal la wifi. Sí, va mal, va mal. Espérate un segundo, vamos a hacer una cosa. Aquí no hay todo de... Ahí te va. Sí, el problema es que no tiene adaptador de red ni ordenador. Sí, es un coñazo, ¿eh? Le he pedido ya a un hub que venga con el cable Ethernet y con todo, si no, No hay cable de Ethernet aquí. No, pero no que no tiene adaptador de Ethernet. No, pero podemos enchufarle el de. La de que te pongo yo el internet en mi móvil. Pues ahora os pongo yo mi tablet, también tengo limitado seguro. Pues si tenéis que habilitar, ponerlo. Salte y vuelve a entrar al apartado de wifi, porque a veces hasta que lo pilla el Windows. Eso. De modo, Enrique, luego si quieres te lo explico un poco por encima. David, que hemos tenido un percance de. No, comparte y ya está, no te preocupes. De internet. Mientras lo enteréis allí, luego me da igual YouTube y todo, ¿sabes? Luego cuando lo vean. Luego lo cortamos, ¿no? Se corta el vídeo. Eso es luego ya como se lo queda. Sí, ¿no? Bien, No, te tienes que ir a la pantalla de la derecha. ya, es que no puedo. No, que tienes que dejar de compartir o... Ya, pero o sea, no puedo controlar bien. Sí. Espera, mira aquí. Ahí, dame todo eso. Sí, ya está grabando, no os preocupéis. Sí, no lo pone, pero bueno, o sea, si te pone ya que estáis grabando no pasa nada. Vale, voy a subir esto, dame un segundo. Vale, el caso. Tenemos ahí varias redes, bueno, esto es lo que hemos visto, el perceptrón, aunque ahí pone varias, veis que son inputs, ¿vale? Y una neuronita. El enlace, no os preocupéis. Vale, están las LSTM, las recurrentes, bueno, que las LSTM son más o menos un tipo de recurrentes, ¿vale? Las GRU, que son un poquito más nuevas que las STM y funcionan un poquito mejor, que las tengo ahora en otra transparencia aparte. Las convolucionales, ¿vale? Si quieres mutearlas. Sí, no, que le he dicho que me habla a mí en vez de al grupo. No sé, pero creo que no lo ha leído. Sí. Vale. Y bueno, hay varios tipos. Principalmente las convolucionales, la LSTM, las GRU y las densamente conectadas son las más utilizadas, ¿vale? Luego está la UNET, que es una variante de las convolucionales, que hace un encoding y un decoding, que la estoy usando yo. ¿Vale? Pero bueno. Sí, dime. A ver, vale,
Una cosa. Dime. ¿Hay alguna razón por ahí, por ejemplo, hay las neuronas de distintos colores? O sea, por el Sí, tema, mira, tiene la aquí, input y la de output. tiene aquí distintas, porque hay distintos tipos de memoria. Por ejemplo, las recurrentes, o en la LSTM sí que es cierto que tienen, las neuronas tienen conexiones con sí mismas. Por ejemplo, esas las densas no es, porque tienen estados temporales, ¿vale? Por eso las LSTM son muy buenas para series temporales. Vale. Las GRU son iguales, lo único que funcionan con otra lógica distinta. Y el tipo de célula también cambia porque tienen distintos puertos, o sea, distintos tipos de puertas lógicas. ¿Vale? O sea, no os preocupéis que ahora lo vamos a ver la LSTM y la GRU. La he puesto por eso. Primero quiero que veáis un poquito cómo va la otra. La densa no la pongo porque la vamos a hacer, ¿vale? La vamos a programar. Es una red neuronal convolucional. ¿Vale? Fijaros que lo que se le pasa a una imagen de 28 por 28 con un nivel de profundidad porque en escala de grises. Aquí se le aplica una serie de filtros de convolución, ¿vale? Fijaros que, bueno, luego es que esto es parametrizable y los filtros de convolución, si cambiame si puede a la pizarra, yo lo escribo aquí. Eso va a hacer. A ver, imaginad. Tengo una imagen, ¿vale? ¿Sí? Vamos a poner que es de 28 por 28. Imaginaros que tengo un filtro que se llama Kernel. El filtro es de 3×3. 3×3 me refiero a 3 píxeles por 3 píxeles. ¿Vale? ¿Sí? Imaginaros que ahora este filtro lo superpongo aquí. ¿Sí? ¿Vale? Lo que va a hacer es toda esta información la va a condensar en una. ¿Vale? En otra matriz. Las imágenes son matrices. ¿Vale? Voy a tener una, otra. Resultado de que esta convolución. Estos filtros que llevan por dentro. Lo hemos visto antes. Fíjate vos. ¿Vale? Normalmente en las imágenes se usan las redes. ¿Vale? O liquid rel. Se la puse yo en la ¿vale? Entonces va a hacer bim, ¿vale? Y lo que va a hacer aquí pues son convoluciones. ¿Vale? De hecho, de convoluciones he puesto ahí un enlace, no sé si en ese, si no luego lo paso, que hay muchas animaciones para que veáis cómo van y tal. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, si vamos de 3 en 3, tiene una cosa que se llama también el stride, ¿vale? El stride es cuánto se desplaza la matriz dentro de la imagen, el filtro. Es decir, si tengo un stride de 1, pues va a coger, va a desplazarse un píxel y va a volver a aplicar el filtro aquí. Va a desplazarse un píxel y así, ¿vale? Si yo le pongo un stride de 2, pues en vez de desplazarse un píxel, se desplaza 2. Y hacia abajo también, ¿vale? Lo hace tanto en horizontal como en vertical. ¿Vale? ¿Estáis bien? Luego, esto es la operación de convolución. O sea, si le aplico un kernel de 3×3 una matriz de 28×28, me devolverá. Creo que es de 24×25. De 26×26 será, ¿no? No, hay que echar la cuenta ahora mismo. Pero sí, o sea, reduce la dimensión. Eso sí. Vale, pero iba justamente a hablar de eso. Vale. Pero dime. Claro, no. O sea, vamos a decir, ¿por qué? O sea, tú tienes una sola. Mira, ahí justamente es que lo hace de 5×5, ¿vale? Claro, de 5×5 lo dejarás en 24×24. Eso es. Entonces yo creo que sí, puede ser de 26 lo que dices tú. Pero ¿por qué hay tantas, salen tantas imágenes? Porque luego, esto es un filtro nada más, ¿eh? Pero normalmente, cuando tú creas una capa de convolución, metes 32, 64, 128... Filtros, distintos. Y por eso hay ese llaman que tienen. Vale, o sea que N1, ¿qué es N1? El número de filtros. Vale, entonces la primera... Porque fíjate que los filtros sí reducen la dimensionalidad, pero le aplican profundidad a la imagen. Entonces, si yo, por ejemplo, esta de 28 sería 28, ¿no? 28, 1, ¿no? Imagínate que le aplico 16 filtros. Aplico 16 filtros sería, pues, imagínate, lo voy a dejar igual porque ahora te digo por qué tiene algo de esto. Ahora sí. Aplico 32, lo mismo 32. ¿Vale? De hecho, luego, si queréis, antes de que nos vayamos, enseño el Dynamo de la UNED,
que sale todo esto. Y voy a ver como lo único que comenta es esto. Y que, o sea, disminuye y aumenta. Porque es una... Vale, claro, entonces, vale. Ya entiendo mejor lo que estuvimos hablando el otro día. Es decir, lo que vas reduciendo la imagen, pero vas aumentando el fondo. Eso es. Vale. ¿Vale? ¿Por qué te dije que primero vamos a ver una característica? Porque RGB, en vez de tener aquí un valor, como en escala de grises, ¿no? Tiene un vector, ¿no? Tres canales, el red, el green, el blue. Que es justamente lo que decías tú de meterle varias características. Digo, se puede hacer, pero... O sea, porque estas operaciones es de lo que más recursos computacionales consumen dentro de un ordenador. ¿Vale? El tratamiento de imágenes siempre es lo que más consume. ¿Vale? Esto es convolución. ¿Qué filtro? Normalmente las convoluciones se aplican para obtener patrones de una imagen. Es decir, por ejemplo, yo qué sé, pues si dibujamos algo tal que así, ¿no? La red puede reconocer este patrón, puede reconocer algo tal que así, ¿no? Que hay por aquí un cachito, ¿vale? Puede reconocer también quizás que hay una circunferencia, que esto es más raro. Puede reconocer también que hay aquí un triángulo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, esto a lo mejor quizás son muchas, o sea, tiene mucha dimensión para el procesamiento. Entonces, ahora viene la siguiente operación, que es la que veis ahí, que se llama pooling, que lo que hace es aplicar un kernel, ¿vale? De 2×2, ¿vale? Está aquí. No, mira aquí, eso es un dibujo. 2×2, ¿vale? ¿Qué va a hacer esto? Pues si esto, imagínate, yo que sé, vamos a decir que sigue 28×28. Ahora explico eso. ¿Vale? Me va a generar una imagen ahora de 14×14. ¿Por qué? Porque imaginaros, 2×2, ¿vale? Bueno, pero de 28×28 te deja 14×14 y si haces un kernel de 2×2 con un strike de 2, ¿no? Lo hace automáticamente. Es que el mass pooling solo tiene eso, solo tiene ese parámetro. Vale. Y casi siempre se aplica de 2×2, muy raro aplica más tamaño. ¿Vale? Imaginaros, 1, 2, 0, 1. ¿Qué queréis? Mass pooling. ¿Qué suena más? Y se va a quedar máximo. ¿Qué queréis? Un average. Un 2, 4, 1, 4. Y así es como reduce el tamaño de esto. ¿Vale? Lo mismo. Y ahora, veis que se aplican varias convoluciones y varios pooling, ¿no? Son capas concatenadas. En que ahora no os preocupéis porque el tema este de tamaño, de indicarle y tal, cuando se lo indiquéis en el input, que sería donde está el 2S, perdón, ya queda automáticamente en el resto de capas que pongáis por debajo, le va a decir, tiene este tamaño, ¿vale? Solo os tenéis que preocupar de darle el tamaño de entrada, ¿vale? ¿Por qué te he dicho aquí, Javi, lo de 28×28? Porque las capas de convolución, que son las comp2D enteras, tienen un atributo que se llama padding, ¿vale? Y tú le puedes decir que el padding sea el 6, o sea, sea válido. Si es válido, te lo reduces en función del kernel que tú le pongas los strikes, o le puedes poner 6. ¿Pues en qué hace? Pues sí, te reduce esto, pero luego te lo rellena por aquí y todo esto con 0, ¿vale? ¿Para qué? Para que siga teniendo la misma dimensión, la imagen. Y no tengas que partirte la cabeza con cosas de cómo queda ahora, puedo reducir esto, no puedo reducirlo en función del tamaño. Siempre va a tener 28×28, lo único que se modifica es la profundidad del dedo. ¿Vale? Vale. Sí. No, sí, no, estoy intentando entender por qué había eso. el padding, normalmente es por comodidad, para los programadores. O sea, porque tú ten en cuenta, vale, imagínate un de 2, 1. Imagínate 2×2, o sea, esto es un caso muy extremo. Quieres hacerle un pooling. Esto es una imagen. Como un píxel, ¿no? Entonces, cuando tú le enchufes esto a la red neuronal, te va a decir, ¿qué coño está pasando aquí, sabes? Sin embargo, si tú mantienes el padding, es una imagen. Muy pequeña, pero una imagen. Vale. O sea, es por cuestiones de comodidad más que nada, ¿eh? Que no es que sea ni mejor ni peor. A lo mejor si busca mucho, le puede encontrar una cuestión matemática también, pero en principio es por eso, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Me da miedo, Andrés, porque Andrés está callado. Vale. Y ahora lo que os quería explicar, lo de flatten. ¿Alguno sabe por qué flatten?
Para compactar todo. Pasas de un array de 1 o 3 dimensiones a uno lineal de una dimensión. De 3D a 1. Lo que hace, eso se llama aplanamiento de tensores. ¿Vale? Pasar de 3 dimensiones a una dimensión. Y luego esa dimensión es lo que le enchufa a las neuronas. Porque esa capa de ahí verde que veis es una densa. Y esa densa, adivinad cuál es el output. La softmax ¿De cuánto? de 10. Ya está. ¿Mm? Ya está, sí, eso. Pues justamente eso es lo que hacemos hoy también. Le ponen un plateno al final, le enchufan una sonda. ¿Cuántas categorías? Bueno, creo que eran 7 en la de memoria. Pues 7 neuronas con una sonda y para adelante. Voy pillando ya un poco. O sea, bueno. Si tienes dudas para mí, pregunta lo que tú quieras. No. O sea, pero vamos a ver, tú aplicas, al aplicar aplicas primero la convolución, ¿no? Luego aplicas max pooling, luego vuelves a aplicar convolución, luego max pooling. Fíjate, estás viendo los canales de abajo, ¿cómo va? Sí. Claro, hasta llegar a 4×4, ¿no? Sí. Pero podría, por ejemplo, reducir una vez más o ya no. Sí, ¿por qué no? Sí, sí podría, claro. ¿No? Sí, pero me refiero que tú tomes la decisión de hacer flatten ahí. Es porque tú quieres. Vale. Porque eso luego volvemos a lo mismo, prueba y error. Lo mismo con Claro. ese número de capas te va bien que necesitan alguna capa más para que se haga algún patrón que no encuentre con las capas que tiene. Vale. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Vale. Enrique, María, José, Andrés. Enrique ha llegado ahora. Por aquí va. Vale. A ver. Podré compartir yo este. Bueno, dale tú, no saque la líe. Y chape. Yo tengo que darle a Lo compartí y me pasa la presentación. Listo. Vale. Pues seguimos. Esta está más guay ya. Vale. Estas son la LSTM y la GRU, ¿vale? No vamos a entrar muy en detalle, porque yo tampoco soy experto en redes neuronales recurrentes, ¿vale? Pero aquí os dejo un diagramita de cómo. Sí. De hecho, una chica con Anemoy hizo una LSTM, ¿vale? Y funcionaba bastante bien. Creo que la hizo para predecir valores continuos, pero no estoy seguro. Y bueno, tenéis la LSTM y la GRU. Las GRU son un poquito más nuevas que la LSTM, funcionan, bueno, un poquito mejor, también depende de para lo que la quiera. Pero bueno, que sepáis que son muy usadas en NPL y en series temporales. O sea que en Anemoy me la tendré que ver y a lo mejor no viene bien. Y se usa normalmente con técnicas como Word Video. ¿Alguno sabe lo que es el Word Video? Sí, yo estuve currando un poco de eso. Faltaste de palabras de relación. Vale, pues lo he puesto aquí, ¿eh? Bueno, esa es la GRU, cómo funciona un poquito y para que veáis la gráfica. Fijaros que la LSTM y la GRU tampoco se tienen mucho que envidiar. ¿Vale? Y que convergen un poquito mejor en la pérdida de entrenamiento. Fijaros que la LSTM y GRU no puede ir un poquito. Sí. Un segundo, voy a mirar si es que lo del móvil está. Claro, que estoy. Ah, no estoy con esta la wifi. No. Vale, eso es el Word Embedding, ¿vale? ¿De qué se trata el Word Embedding? Pues buscar relaciones entre palabras y llevarlo a un espacio desdimensional. Eso Javi, pues seguramente sepa más que yo, pero. ¿Vale? Fijaros que yo he puesto aquí, es muy simple, pero bueno. Fijaros que lo que hace es medir distancias en espacios tridimensionales o, bueno, como lo quiera representar. Normalmente son más de 3 dimensiones, ¿no? ¿Vale? Pero que sepáis que Alexa, Google Home y todas las cositas esas, catapla por dentro, ¿vale? Pero bueno. Y aquí es donde empieza ya lo guay.